Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política y económica que organizamos con la colaboración de Asisa y de Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, al que va a presentar, y se lo agradecemos muy especialmente, la ministra de Política Territorial y Función Pública, doña Meritxell Batet. Querida ministra, la tribuna es suya. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. No voy a seguir protocolo y no voy a empezar a saludar por rangos, por títulos, amigos y amigas todos. Gracias por asistir a este desayuno. Gracias a Fórum Europa por ofrecernos esta oportunidad, sempre. I gràcies, Miquel, per convidar-me a fer aquesta presentació. Gràcies, Miquel, por darme la oportunidad de presentarte. No es fácil glosar a una persona como Miquel Iceta en 5 minutos o en 6 minutos, porque no es un político simple, ni una persona simple, no es un político superficial, y porque en mi caso es además un referente político, un compañero, un amigo, un apoyo en muchas ocasiones. Miquel es una persona, por encima de todo, inteligente. Es una persona inteligente. Y, por tanto, todo lo que hace en todas sus facetas, en la política, también aplica esa inteligencia. Y además de inteligente, o quizá precisamente por ello, es una persona con mucho sentido del humor. Creo que Miquel Iceta tiene algo impagable, que seguramente muchos de ustedes ya saben, que es que te hace reír, te hace reír. Y eso es importante en la vida en general y es importante especialmente cuando te dedicas a algo que habitualmente no te da muchas oportunidades para reír. Si tuviera que hablar del referente político que hoy nos acompaña, de Miquel Iceta, destacaría sobre todo que es un político con una mirada de largo alcance. No se queda nunca en el regate corto ni hace análisis superficiales de las cosas, sino que siempre va más allá, ve varias jugadas. Tiene mucho instinto político, tiene mucha capacidad para analizar la realidad. Miquel huye del eslogan fácil, aunque hace buenos tuits, pero no es un político de tuit. Miquel huye del razonamiento simple, aunque es capaz de explicar de manera muy sencilla cuestiones muy complejas, y eso es una virtud, en política especialmente. Y Miquel huye también de la frase sin fondo, aunque es verdad que en los mítines nos regala frases como «la salsa está en el PSC», cuando habla de Barcelona, pero no es una frase sin fondo tampoco, tiene mucho fondo. Por eso, precisamente, creo sinceramente que es una de las personas claves en estos momentos para embridar, para reconducir el problema y la situación en Cataluña. Siempre hace propuestas constructivas. Parece mentira que en el ámbito de la política tengamos que destacar eso, pero es una novedad, es algo no habitual en estos momentos. Hace propuestas constructivas. Es una persona dialogante, una persona que busca la empatía, que busca siempre entender al otro, que busca aproximar posiciones, y es una persona, además, que todo el mundo respeta intelectualmente, y eso también es importante. Cuando hay que hablar con alguien que ideológicamente está alejado de ti, que piensa de manera distinta a ti, que haya ese respeto intelectual, ese respeto personal, es fundamental, es imprescindible para poder avanzar en un futuro acuerdo. Miquel Iceta combina esa mirada de largo alcance a la que me refería con unos principios sólidos, unos principios muy decantados, muy trabajados.
Seguramente porque ha leído mucho y, por tanto, tienen fundamento en la lectura. Miquel Iceta lee mucho y lee de todo, y además lee muy bien, porque todo lo asimila, todo lo interioriza, y eso hace también que escriba muy bien, para desesperación de sus colaboradores, porque siempre escribe mejor, siempre encuentra la palabra más adecuada, ¿no?, por mucho que la gente que está a su alrededor se esfuerce. Y seguramente es porque tiene esos principios sólidos que no le da miedo escuchar a los otros y dialogar, porque él está seguro de lo que piensa. Y, por tanto, sabe que tiene argumentos también sólidos, fundamentados en esos principios sólidos. En estos tiempos, todos somos necesarios para superar la crisis política de Cataluña. Todos somos necesarios. No vamos a encontrar una solución, o no va a encontrar una solución una persona, aunque Miquel es mucho Miquel. No vamos a encontrar, o no va a encontrar la solución, un solo partido, y tampoco lo va a hacer un solo gobierno, el Gobierno de España, por mucho gobierno que sea, que también lo es. Creo que todas las fuerzas políticas sin duda, pero creo que toda la sociedad en su conjunto nos debemos sentir interpelados, nos debemos sentir llamados a aportar, a generar menos tensión, a aportar y a mejorar el ambiente, a aportar soluciones, cosas concretas, constructivas. Y así, solo si todos tenemos esa actitud y tenemos esa voluntad, podremos empezar a caminar hacia una solución que no está a la vuelta de la esquina, ni mucho menos. Creo que cada vez que tenemos que hacer una declaración o cada vez que tenemos que tomar una decisión en cada uno de nuestros ámbitos, en cada una de nuestras responsabilidades, debemos preguntarnos si eso ayuda, si eso aporta algo a generar concordia o si, por el contrario, ayuda a la crispación. Y bajo ese análisis, acabar tomando la decisión o acabar haciendo la declaración que más convenga precisamente para aportar concordia. A Miquel Iceta sí que se le pueden aplicar expresiones que algunas veces pueden sonar a frase hecha, pero creo que a él le van como anillo al dedo. Creo que Miquel Iceta es un hombre de Estado, es un hombre de pactos y de acuerdos. Miquel no impone nunca. Aun siendo primer secretario del PSC, no impone las cosas, sino que siempre opta por el camino del diálogo, de la negociación, de convencer y de pactar. Entenderán que en este mundo nuestro y en este mundo que hoy tenemos, en el que vivimos y que predominan los que precisamente no quieren oír, los que no quieren dialogar, incluso aquellos que han dejado de respetar las instituciones, es imprescindible que haya políticos como Miquel Iceta. Miquel ha sabido estar en todas las líneas políticas. Ha estado delante, detrás y al lado. Ha sido aparato puro y ha sido contestatario también al aparato. Ha sido y ha tenido responsabilidades institucionales, pero también responsabilidades orgánicas. Ha estado en la cocina de la Moncloa, algunos lo deben saber, 4 años en el gabinete de la presidencia del Gobierno y ahora está a los mandos del PSC. Por cierto, un partido que mantiene sus siglas y su espacio político. Conoce, por tanto, muy bien Cataluña, pero también conoce el conjunto de España. Tiene una visión de conjunto, una visión global. Termino. Hoy hemos venido a escuchar a Miquel Iceta, al primer secretari del Partit dels Socialistes de Cataluña, y con sus palabras, con su intervención, podremos comprobar que efectivamente siempre está con la voluntad de aportar soluciones, siempre habla con mucha solvencia de los temas y, como decía al principio, siempre lo hace además con sentido del humor.
Con él les dejo. Muchísimas gracias. Muy buenos días y me permitirán que empiece la intervención agradeciendo a José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum, su invitación tan amable, así como el patrocinio de Red Eléctrica de España y de Asisa, que me permiten compartir este desayuno y este coloquio con ustedes. En segundo lugar, y es obligado, agradecer a Meritxell, la ministra de Política Territorial y Función Pública, que es compañera y, sobre todo, ya lo han podido comprobar, amiga, muy amiga, una presentación muy cariñosa que ayuda a poner un poco en contexto y en perspectiva lo que será mi intervención. Y, desde luego, les agradezco a todos ustedes y a los medios de comunicación su numerosa y cualificada presencia, que seguramente tiene más que ver con la importancia del tema que nos congrega que con mi humilde persona. Saludar siempre es un riesgo en estos actos porque te dejas a mucha gente. Pero como yo soy un hombre, esto no sé si lo has dicho, que me gusta arriesgar, pues algunos saludos sí que quiero hacer. Quiero saludar a Adriana Lastra, la vicesecretaria general del PSOE, a Ángel Gabilondo, al defensor del pueblo, a Francisco Fernández Marugán, a la delegada del Gobierno, a Tere Cunillera, a José María Álvarez, a Ignacio Fernández Toxo, al presidente Montilla y a muchos más amigos que tendría que citar a todos, pero en fin, está Maurici Lucena, está Pera Navarro, está José Manuel Franco, que es el secretario general del PSOE de Madrid, está Carles Campuzano. Me gusta señalar a la gente que desde otros puntos de vista y a veces desde puntos de vista muy enfrentados quiere escuchar y participar en actos como este, y Antoni Llardén, Nicolás Sartorius, Paca Sauquillo, me parece que he citado también ya a Maurici Lucena, y perdonarán, pero de todos estos quiero subrayar uno, porque como no siempre las buenas noticias tienen la resonancia que yo creo que merecen, pues aprovecho para felicitar a Nicolás Sartorius por la presentación muy reciente de la Asociación por una España Federal que él preside. Y como lo he visto poco en los medios, pues, en fin, que sirva para recordatorio a los que no lo sepan. Seguramente muchos de ustedes llevan tiempo buscando respuestas concretas a preguntas del tipo ¿qué pasa en Cataluña? Ya se lo preguntaba Chávez Nogales hace mucho tiempo. ¿Tiene solución? ¿Y cuál podría ser esa solución? Y yo estoy seguro de que mis palabras no podrán dar satisfacción completa a sus inquietudes, pero mi intención al menos es intentar iluminar un poco el camino. Y yo creo que para intentar iluminar el camino, sobre todo hay que acertar en la descripción del problema. Veo también a Paco Salazar que me mira detrás de sus gafas. Lo que tenemos que abordar y resolver no tiene que ver ni con Puigdemont, ni con Torra, ni con Junqueras, ni con el PDeCAT, lo digo con respeto a Carles, ni con Junts per Catalunya, ni de Esquerra, ni de la CUP, ni de la Asamblea Nacional, ni de Òmnium. Tampoco tiene que ver con la escuela en Cataluña ni con los medios de comunicación en Cataluña. La cuestión es que hay una parte muy importante de catalanes y de catalanas que se han cansado de una relación entre Cataluña y España que consideran nociva e imposible de modificar, y por ello han abrazado la causa de la independencia. Esta es la cuestión que debe abordarse. Lo digo porque muchas veces aquello de que los árboles no te dejan ver el bosque, pues hay bosque. ¿Cuántos son estos catalanes? Bueno, ahora tenemos ya la manera de precisar bastante de qué estamos hablando. Si quieren, para redondear, luego les abrumaré con algunas cifras, pero son 2 millones de personas. Luego les explicaré por qué digo 2 millones. Por ejemplo, si recordamos la consulta ilegal que se hizo el 9 de noviembre de 2014, en aquella consulta 1.897.274 personas votaron la opción sí, sí. Quiere un Estado propio y además que sea independiente. Se podrían añadir las 257.603 que votaron sí, no o sí en blanco. Consejo, preguntas encadenadas y dobles preguntas, mejor no, porque luego es dificilísimo de contar y saber qué quería la gente. Pero para precisar un poco más, elecciones al Parlament del 2015. Aquí sí que en catalán decimos faves contadas, en castellano habas contadas, quiero decir que no hay dudas sobre el resultado. 1.966.508 personas votaron a Junts pel Sí y a la CUP. Si quieren otra cifra que puede ser muy discutida,
pero el referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado fueron 2.044.038 personas las que votaron sí. Y como es preferible utilizar datos más fijos, las elecciones al Parlament del año 2017, 2.079.340 personas votaron a Junts per Catalunya, a Esquerra Republicana y la CUP. En este caso, el más reciente, los independentistas alcanzaron el 47,5% de los votantes en un censo de 5,5 millones de personas. Por lo tanto, 2 millones es mucha gente. Mal que les pese a los independentistas, 2 millones no son mayoría, pero son mucha gente. Y es a esa cuestión a la que debemos dar respuesta y es una realidad frente a la cual no debemos cerrar los ojos. Y desde luego, después de haber explicado cuántos son los independentistas y cuál es el censo, pues no se debe olvidar a la mayoría de los catalanes que no han abrazado la causa de la independencia. Y la solución solo la encontraremos pensando en todos, en unos y en otros, construyendo un acuerdo que sea aceptable para una amplia mayoría, una mayoría del 70%, del 80%, una mayoría del que solo queden, digamos, al margen las posiciones más extremas. Por lo tanto, yo creo que el problema que debemos abordar es este, y creo que la única manera de abordarlo bien es precisamente no equivocándose sobre el fondo de la cuestión. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Bueno, hay muchas causas. En castellano tenemos este refrán, la culpa era muy negra y nadie la quería, que aparte de un cierto tinte racista, pero explica la verdad, que nadie quiere ser el único culpable o el más culpable de lo que pasa. La primera, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto del 2010, un estatuto que de vez en cuando hay que recordarlo, llevaba 4 años vigente sin causar problemas a nadie. Lo digo porque esto se suele olvidar. Una ley que se había aprobado por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, que fue sometida a referéndum de los catalanes y que había surgido de una negociación durísima que pude presenciar después de una aprobación por 2/3 del Parlamento de Cataluña. Señalo todo el camino, que fue proceloso, para ver que no era cualquier ley. 2, que de esto se suele hablar menos, el impacto de la crisis económica de 2008. Ese impacto agravó una sensación, por una parte significativa de la población, de maltrato económico sobre Cataluña y que, como en otros muchos lugares, alimentó populismo, insolidaridad y repliegue identitario. Los catalanes a veces cometemos el error de pensar que somos únicos. Bueno, y mejores, naturalmente, pero resulta que no somos únicos, que algunas de las cosas que nos pasan pues han pasado en otros lugares, en otros momentos, y sencillamente nosotros estamos viviendo la propia expresión de un fenómeno más general. 3, la evolución del nacionalismo conservador, que curiosamente protagonizó políticas de austeridad con el PP. Hago un pequeño paréntesis. 2010 sentencia. Del 2010 al 2012, Convergencia gobernó Cataluña con apoyo del Partido Popular. O sea que la sentencia debía ser grave, pero, en fin, o sea, alguien encontró un alivio. Después de esos años de abrazar políticas de austeridad y con problemas como el caso Pujol, el caso Palau, el caso 3%, Artur Mas decide que es mejor cambiar el marco y abraza la causa primero del Estado propio, del derecho a decidir y finalmente de la independencia. ¿Para qué? Para afrontar las elecciones en las mejores condiciones posibles. Ni así, pobre, porque cuando hizo esto, pensando que iba a tener mayoría absoluta, perdió 10 escaños y luego fue decapitado por la CUP. O sea que realmente, en fin, la intención quizá era buena, pero el efecto, desde luego, para él no fue el mejor. Y por último, y también, la política recentralizadora del PP, que fue insensible a las demandas de la Generalitat en un proceso que quiero agradecer a José Luis Ábalos, el domingo cualificaba de progresiva independización del Estado de Cataluña. Es el Estado el que se desentendió y en parte eso también lo estamos viendo en el problema que tenemos. Desde el 2010 para acá no hubo ningún acercamiento de posiciones entre los gobiernos de Cataluña y España. Todo lo contrario, se separaron, se agrandó una brecha que es la que hoy tenemos que intentar cerrar. Por saltar en el tiempo, el drama se desencadena los días 6 y 7 de septiembre del año pasado.
Se vulneró el reglamento del Parlament, se pisotearon los derechos de la oposición, se desoyeron las advertencias de los letrados de la Cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, se vulneraron el Estatuto de Autonomía y la Constitución, se convocó un referéndum ilegal para el 1 de octubre y se aprobó una ley que se llamaba de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, en solo 2 o 3 días. No, esto nosotros también cuando nos ponemos más rápidos no hay. El 1 de octubre, del que pronto habrá pasado un año, se produce un acto de votación ilegal que es reprimido por las fuerzas del orden de forma contundente y en algunos casos con violencia, también les diré, por indicación de la autoridad judicial. No fue una decisión, digamos, que alguien tomara de forma arbitraria. El día 10 de octubre, Carles Puigdemont declara la independencia y 8 segundos después, y lo han oído bien, 8 segundos después, suspende esa declaración. Por lo tanto, la primera fase de la independencia catalana duró 8 segundos. El 27 de octubre, el Parlamento de Cataluña declara la independencia y 1 hora después el Senado autoriza al Gobierno de España a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Se procede luego por parte del Gobierno a cesar al presidente de la Generalitat y a su Gobierno y se convocan elecciones para el 21 de diciembre. Por lo tanto, independencia, ha habido 8 segundos y 1 hora. Lo digo porque en el momento de poner en perspectiva lo que ha pasado, sus efectos, pues puede tener interés que nadie olvide de qué estamos hablando. Y permítame un paréntesis, que creo que será la única crítica que yo haga a algún partido, entre otras cosas porque uno critica normalmente cuando tiene poco que ofrecer y cuando uno tiene poca confianza en su proyecto, pues entonces se dedica a criticar a los demás. Pero la aplicación del artículo 155 sirvió, entre otras cosas, en fin, para restituir la legalidad, desde luego, pero para acreditar el sentido de Estado del PSOE cuando está en la oposición. El sentido de Estado del PP en la oposición sigue como el trabajo de fin de máster sin aparecer. Y el sentido de Estado de otros, que nacieron del conflicto y se han beneficiado y han crecido al calor del conflicto, también brilla por su ausencia. Cierro paréntesis, no criticaré más, pero eso me parece que es de justicia recordarlo. Así pues, a finales de 2017, los independentistas que pretendían la independencia nos hicieron perder la autonomía y dividieron por mitades a la sociedad catalana. Ese es el balance triste de lo que pasó a finales del año pasado. Miembros del Gobierno de la Generalitat salieron de España, mientras otros fueron encarcelados a la espera de juicio. Cabe recordar que los dirigentes de la Asamblea Nacional, los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium ya habían sido encarcelados el 16 de octubre a causa de una concentración convocada frente al Departamento de Economía en protesta por una actuación judicial que se desarrollaba en su interior. En las elecciones del 21 de diciembre, el independentismo vuelve a obtener una mayoría parlamentaria, pero sin obtener una mayoría ciudadana. Después de muchas vicisitudes, no sé si lo saben ustedes, pero la vigencia del artículo 155 fue mucho más larga de lo que se previó, porque realmente empieza su vigencia el 27 de octubre. El 31 de enero podíamos tener ya nuevo presidente de la Generalitat, elegido nuevamente y como se debe por el Parlament. Pero no fue sino hasta bien entrado mayo que pudo el Parlament de Cataluña elegir un presidente. Se produjo la investidura de Quim Torra, con un gobierno integrado por Junts per Catalunya y Esquerra, y la CUP dijo entonces que pasaba a la oposición. El presidente Torra, desde el primer momento, ha afirmado que él ejerce sus funciones en una suerte de delegación de Carles Puigdemont. Y desde el primer momento, el Gobierno de la Generalitat muestra signos de desorientación, de indecisión y de división interna. No quiero criticarles por ello, quiero intentar ver por qué se produce. Y creo que no debería extrañarnos, porque a pesar de las proclamas en favor de la denominada República Catalana, este Gobierno ciñe su actuación al marco autonómico vigente. Y, por lo tanto, discurso y realidad pues no van de la mano. Ahora, eso sí, los discursos sirven para enardecer a tirios y troyanos, pero la realidad es la que es. Y por si había alguna duda, yo lo que pasa es que viendo gente tan ocupada casi no me atrevo a decirles, pero si tuvieran la paciencia de leer los 138 folios del plan de gobierno presentado hace unos días, no en el Parlamento, sino en rueda de prensa, siempre más cómoda, verían cómo la República no aparece. Bueno, les engaño, sí, es la
quinta palabra porque hay una cita del presidente Torra que encabeza el documento, pero luego cuando uno mira la chicha, la molla del asunto, pues allí ha desaparecido el hacer república que tanto había preocupado y que tantos titulares de periódico habían dado. A riesgo de simplificar, porque aquí en Madrid han visto ustedes episodios cruzados, parece que Esquerra Republicana se inclinaría a una aproximación más pragmática, mientras Junts per Catalunya parece seguir refugiándose en esto que hemos venido a llamar legitimismo de Carles Puigdemont. Lo que no cabe ninguna duda, al menos desde mi punto de vista, es que el mayor factor de cohesión de la mayoría independentista es el encarcelamiento y la huida de sus dirigentes y el rechazo del juicio al que serán sometidos próximamente. Y nadie puede dudar que estas circunstancias dificultan el proceso de normalización política. Pero como tanta polémica suscitan estas cosas, pues aprovecho para afirmar mi total confianza en el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. A la justicia toca aplicar el derecho y a la política encontrar soluciones. Son ámbitos distintos, de planteamientos distintos. Y, desde luego, en un problema que lo que ha provocado sobre todo es una grave división social, la única respuesta es la búsqueda permanente de soluciones acordadas que puedan alcanzar el apoyo de amplias mayorías y un permanente esfuerzo de reconciliación. Yo, como catalanista, lo que me preocupa muchísimo es la consolidación de una división por mitades enfrentadas que no se hablan entre ellas. Esto sería la derrota de nuestras ideas, la derrota de la convivencia y el fracaso de la democracia en encontrar la solución a sentimientos de identidad no coincidentes, cosa que sucede en la mayor parte de países del mundo. Entonces yo no me cansaré de repetirlo, lo evocaba antes la ministra, no hay solución posible que no pase por un largo y difícil proceso de diálogo, negociación y pacto. Yo creo que es el único camino. Un proceso, lógicamente, porque enseguida alguien se apresurará y dirá, un diálogo dentro de la ley. Bueno, es que fuera de la ley no hay política. Fuera de la ley hay derecho penal, que es otra cosa. O sea, que yo siempre hablo de un diálogo que se ha de producir, lógicamente, en el marco de la legalidad, tan respetándolo que respeta también los mecanismos y las mayorías necesarios para cambiarla, porque para eso está establecido así. Y también les diré, después de un problema tan grave como el que hemos vivido, que yo creo que después del 23F es el problema más grave de la democracia española, hombre, cada pequeño acuerdo ha de ser celebrado como un gran paso, y eso lo digo porque ya les aviso, yo voy a hablar bien de Pedro Sánchez y de su gobierno, no se vayan corriendo, pero voy a hacerlo, porque el cambio político que se ha iniciado en España tras la moción de censura ha hecho posible iniciar ese camino. Y, por lo tanto, perdonen, no llegó en mayo, pero como agua de mayo. Y, por lo tanto, la disposición del presidente Pedro Sánchez al diálogo y a las reformas ha supuesto el inicio de ese proceso. Quiero recordarles, y espero que nadie me desmienta, que Carles Puigdemont no era muy partidario de votar a favor de la moción de censura. Probablemente pensaba que los independentistas contra el PP vivían mejor. Y, en fin, respeto su opinión, aunque no la comparta, pero creo que vale la pena recordarlo. Y ahora, pues, ¿qué ha pasado? Que se ha abierto el diálogo institucional que desde el año 2010 había quedado cegado. Hubo la reunión de los dos presidentes, luego tenemos, no se lo tomen a mal, pero una especie de romería de ministros que van, consellers que vienen, ida y vuelta, mecanismos de bilateral, me lo he hecho apuntar, tengo la lista luego si alguien tiene interés, reuniones sin fin. Y una cosa que, en fin, yo no sé si se confirmará o no, espero que sí, el Gobierno de la Generalitat va a volver a participar en mecanismos multilaterales de relación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los jueves, milagro. Por lo tanto, vamos a ver, las cosas están tomando el buen camino. Es verdad que estamos muy en el inicio de un proceso. Ya se ha retirado algún recurso de inconstitucionalidad, y creo que vendrán otros, y luego hemos tenido ya un primer acuerdo económico importante, el abono de 1.459 millones de euros en 4 años, o la refinanciación de 2.773 millones de euros de deuda que pasarán de ser deuda a corto plazo a deuda a largo plazo. Quiero decirles una cosa,
Porque ahora, seguramente, no entre ustedes, porque es gente inteligente, pero fuera de aquí alguien pueda pensar, este es el dinero, el coste, el pago del apoyo a la moción de censura. No, amigos, no. La deuda es deuda. Se había comprometido el Estado, a través de una disposición adicional de un estatuto, a unas inversiones. Se había comprometido el Gobierno, en representación del Estado, a una dotación de plazas de Mossos d'Esquadra que no se había producido. Por lo tanto, si alguna deuda se está pagando, son deudas, ¿cómo se dice esto?, contraídas con anterioridad. Lo digo porque alguno dirá, no, este es el pago, la primera letra. No. También les diré, para no cometer el error que a veces cometemos los catalanes, decisiones importantes que benefician a Cataluña no son solo este tipo de decisiones. Y por lo tanto, déjenme que celebre el acuerdo de ayer sobre la revalorización de las pensiones, porque en Cataluña, aparte de catalanes, hay pensionistas. Lo digo porque aquí, como hay gente que solo ve españoles, hay gente que solo ve catalanes, no, hay pensionistas. Y entonces me parece muy raro que alguien diga que ahora estamos peor. ¿Peor que cuándo? ¿Peor que cuando se convocaba un referéndum ilegal? ¿Peor que cuando se declaraba la independencia? Y por lo tanto, y perdonen la expresión, un poquito de por favor. Un poquito de prudencia, sobre todo en boca de algunos que lo único que demuestran es que están abonados a la teoría de que cuanto peor, mejor. Y no, cuanto peor, peor. Y cuanto mejor, mejor. Esto parece una frase de Rajoy. La desinflamación ha empezado. Ha empezado. El presidente del Gobierno se comprometió a desinflamar y desinflamó. O sea que el antiinflamatorio del doctor Sánchez, funciona a la perfección. Es verdad que no podemos lanzar las campanas al vuelo. En los próximos meses pues puede suceder que tengamos algún susto, algún retroceso, pero también puede ser que en los próximos meses, si esa dinámica es aprovechada con inteligencia por todos, pueda crecer la confianza entre los gobiernos y nos permita abordar cuestiones más de fondo sobre las que debemos reflexionar. Y a ellas voy. Miren, para los independentistas no hay más solución que la independencia o un referéndum sobre la independencia. Yo no estoy de acuerdo ni en una cosa ni en la otra. Yo no creo que cuestiones que afectan a sentimientos de identidad o pertenencia puedan resolverse por la mera aplicación de la regla de la mayoría, que provoca, en casos como el nuestro, una gran división y una gran polarización social. En una sociedad dividida, en un tema tan sensible, una victoria por la mínima, la victoria de unos o de otros, acaba siendo la derrota de todos. Y ya se sabe además que los referéndums sobre la independencia solo sirven si conducen a la independencia. Son esas soluciones mágicas que, como todos los trucos de magia, tienen trampa. Son referéndums que se repiten hasta que se obtiene el resultado que busca aquel que los impulsa. Por lo tanto, entenderán que se hay un poco escéptico sobre algunos dicen, no, es que así acabaríamos con el tema. Parece mentira, Escocia no está tan lejos, ya se está hablando de un segundo referéndum. Por lo tanto, el referéndum para la independencia solo sirve cuando sale que sí. Si no, pues volvemos dentro de un rato. Hemos visto también, y ya que hablaba de Escocia, pues en el ámbito más grande del Reino Unido, cómo un referéndum mal planteado, lejos de resolver un problema, lo agrava. Y, por cierto, ya se empieza a hablar de un segundo referéndum sobre el Brexit. Por lo tanto, ¿los referéndums no sirven para nada? No, yo no estoy diciendo esto. Pero sí les digo que en un caso como el que no se ocupa, creo que es más inteligente hacer un referéndum sobre un acuerdo al que se haya llegado por las instituciones de la democracia representativa, con un esfuerzo de aproximación de posiciones entre los partidos con representación parlamentaria. Y, por lo tanto, sí, democracia directa, la que haga falta, pero después y como culminación de un proceso de democracia representativa. Y por eso estoy muy de acuerdo con el planteamiento del presidente Pedro Sánchez cuando dice que la cuestión ha de ser un acuerdo sobre autogobierno que sea sometido al voto de los ciudadanos. Sí, una reforma del Estatuto. Sobre esto ya saben que hay muchas teorías. El profesor Muñoz Machado dice que convendría reformar en paralelo el Estatuto y la Constitución. Don Miguel Herrero ha hablado de la posibilidad de incorporar una disposición adicional nueva para incorporar la cuestión catalana. También hay quien dice que en vez de esperar a grandes reformas, encadenar acuerdos concretos que mejoren el autogobierno y la financiación sería un buen camino. Yo, la verdad,
es que, en fin, doctores tiene la Iglesia y también tenemos por aquí a Pachi López, que es el secretario de Política Federal del PSOE, y por lo tanto, ideas las que sean. Yo no me voy a meter en el mecanismo. Pero en cualquier caso, cualquiera que sea el camino que se tome, requerirá un acuerdo político de fondo. Y aquí me quería detener un poco. Un acuerdo primero entre catalanes, porque verán, el independentismo tiende a evitar o soslayar esa cuestión, olvidando que un cambio profundo de nuestro sistema institucional, visto desde Cataluña, requiere al menos el apoyo de 2/3 de los miembros del Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, emprender una negociación o un gran esfuerzo de reforma requiere previamente de un acuerdo entre catalanes que hoy no existe. Un acuerdo por el cual hay que trabajar, desde luego, pero que no existe. Miren, los independentistas quisieron fulminar la legislación vigente con un apoyo inferior al que exigía su mera reforma. Ese fue uno de los mayores errores de las sesiones parlamentarias de los 6 y 7 de septiembre del año pasado, a las que antes me refería. Y por eso nosotros, el Grupo Socialista, el 5 de julio pasado, conseguimos que el Parlamento de Cataluña aprobase una moción. No es fácil, porque somos 17 en un Parlamento de 135, o sea que alguien más la votó, y era una moción que decía una cosa muy sencilla, que el presidente de la Generalitat convoque a los presidentes de los grupos parlamentarios para construir un espacio para el diálogo. Bueno, la verdad es que no se ha puesto todavía eso, ha debido haber otro tipo de prioridades, pero nosotros vamos a volver a reclamárselo, porque no se puede iniciar seriamente un esfuerzo de negociación con el conjunto de los españoles sin haber provocado antes, sin haber producido antes un acuerdo entre los catalanes. Pero, desde luego, con un acuerdo entre los catalanes no sería bastante. Yo he defendido en otras ocasiones, y lo vuelvo a hacer hoy, la necesidad de un gran pacto de Estado sobre Cataluña. La resolución del problema de Cataluña, y lo ha dicho la ministra Batet, no es cuestión ni de uno ni de dos partidos, es cuestión ni de uno ni de dos gobiernos. Es una cuestión que ha de implicar a una amplia mayoría de las fuerzas políticas. Con lo cual, no va a ser una cosa ni rápida ni sencilla, pero es preferible que no nos engañemos sobre esta cuestión para no desilusionarnos, que un ejemplo tuvimos, por ejemplo, en la elaboración del Estatuto de Autonomía del año 2006. Por lo tanto, yo siempre reivindico la no repetición de errores. No puedo comprometerme a no cometer errores, pero al menos debería comprometerme a no cometer los mismos errores. ¿Sobre qué podía ser ese gran pacto de Estado? La verdad es que el temario es enorme. Con lo cual les diré, yo intentaré desbrozarlo, pero no quiero decir que todo y todo a la vez deba ser resuelto. Y para utilizar un guión, utilizo la Declaración de Barcelona que suscribió el Partido Socialista Obrero Español con el PSC el año pasado, antes del verano. Primero, ¿se acuerdan de aquellas reivindicaciones planteadas por los presidentes Mas y Puigdemont? Bueno, pues en parte el acuerdo económico al que se ha llegado era una de esas reivindicaciones, porque ahí había la reclamación de deudas acumuladas. Hay muchas otras sobre las cuales puede haber acuerdos y sobre las cuales, me consta, el Gobierno de España está ya trabajando. 2, desarrollar el estatuto vigente. Hasta que no tengamos otro, aprovechemos bien el que tenemos. Esto también era una cosa que antes era muy catalana, muy de tucá y tucá, que decimos en Cataluña. Y ese estatuto tiene recorrido. Tiene recorrido también, y ahí ya verán qué arriesgo, la propia sentencia del Tribunal Constitucional, que en algunos casos señalaba que quizá otros caminos podían servir para alcanzar el mismo objetivo, pero desde el respeto pleno al marco constitucional. 3, la financiación autonómica. Yo, después de ver los milagros del dúo Calviño-Montero, yo ya sé que el presidente ha dicho, igual ahora no es el momento, y desde luego sus razones y más información que yo tiene. Pero con una ministra de Economía que es capaz, en menos de 15 días, de ver ampliado nuestro margen presupuestario en Europa. Luego ya veremos si aquí se quiere, porque aquí hay gente que las buenas noticias rápidamente las quiere convertir en malas. Y una ministra de Hacienda que es capaz de convencer a un conseller de Economía de la Generalitat de un acuerdo económico, yo creo que una vez han demostrado ya lo que valen, en fin, el límite es el cielo. Hay que abordar la cuestión de la financiación. Necesitamos un plan de inversión estatal en infraestructuras estratégicas, que a veces son solo para Cataluña. Mire, no, el corredor mediterráneo no es solo para Cataluña, el corredor mediterráneo es para España. Y España no se puede desentender del Levante.
40% del PIB se concentra ahí. O sea que yo les hablo, sí, soy el primer secretario del PSC, pero también soy un ciudadano español que quiere lo mejor para su país. Y, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Un diseño inteligente, unas inversiones adecuadas y una gestión compartida. Y aprovecho, y también, como antes he citado, se nota que también somos amigos, al ministro de Fomento, que hoy está en Barcelona, porque ha habido una movilización empresarial notable, no solo catalana, sino también de Murcia, de Andalucía y de la Comunidad Valenciana, en favor del corredor mediterráneo. Yo creo que no podemos esperar más. 5. Hay temas que tienen que ver con la lengua, la cultura y los símbolos. A mí me gustaría que hubiera una ley de lenguas oficiales en España, que demostrara al conjunto de los españoles que la defensa del patrimonio que supone la existencia de lenguas distintas es no una obligación, sino es un gozo para todos. Y eso tiene además un encaje legal. O a mí me gustaría mejorar la presencia de todas las lenguas españolas, por ejemplo, en la UNESCO, y me consta, porque el nuevo embajador ya me ha llamado, que Andrés Perelló, que realmente se han puesto ya a trabajar en eso. 6. Aprovechar el empuje de Barcelona de verdad. No solo como capital de Cataluña, sino también como capital española, europea y mediterránea. Por ejemplo, allí, aunque a veces se olvida porque es un organismo que quizá no ha tenido, al menos hasta ahora, el empuje que nos gustaría, es sede de la Unión por el Mediterráneo. 7. A mí me gustaría ver una reforma constitucional federal. Yo no les voy a engañar. Sé que es difícil y, por lo tanto, sé que no estamos hablando para mañana, pero no se me ocurre mejor manera de asegurar el encaje definitivo. Definitivo siempre queremos decir a 20 o 30 años, Lo de la solución final, y perdonen que use esa expresión, no existe. Pero sí un encaje razonable, por un tiempo razonable, de los problemas que tenemos. ¿Qué tendría que haber? Esto, Pere Navarro nos legó una fórmula que yo repito y no me canso, lo que llamamos las 4 R's. El reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña. Cataluña quiere ser reconocida como tal. ¿Cómo? Ya encontraremos la manera. Si los constituyentes en el 78 encontraron la fórmula feliz de nacionalidades y regiones, nadie me convencerá que a partir del 2018 no seremos capaces de precisar un poco eso y aplicar a Cataluña un tratamiento específico que, rápidamente me apresuro a decir, no supone privilegio alguno. Nosotros creemos en la igualdad total y absoluta de derechos entre todos los españoles. Lo digo para, igual así me ahorro alguna pregunta. 2. Reglas del reparto de competencias. Sí, es verdad, tenemos un sistema, miren, de la Constitución hay muchos que hablan mucho pero se la leen poco. Por ejemplo, no saben cómo funciona una moción de censura, no saben las prerrogativas del presidente del Gobierno, en fin, pueden hacer ahora un repaso. Pero si se miran el título 8, verán que allí había una especie de instrucciones para poner en marcha un sistema. Pero allí no había un dibujo de un sistema que no se sabía cuál iba a ser. Y por lo tanto, muchos años después, 40, podríamos ahora entre todos encontrar una fórmula que permitiera menos conflictividad competencial, menos solapamientos, menos duplicidades, un Estado más eficiente. Un Estado más eficiente. Un Estado. Se ha entendido, ¿no? Un Estado más eficiente. Muy bien. Tercera R, recursos. Se ha hablado ya, para nosotros, pues hay conceptos que hemos trabajado durante mucho tiempo, el esfuerzo fiscal similar, es decir, hombre, si una comunidad decide bajar los impuestos, lo que no puede pretender es que las demás encima paguen el menor ingreso que ellos han decidido por su cuenta. Y teniendo derecho a ello, pero lo que no deben es ser compensados. La ordinalidad, esta idea de decir, hombre, se han de reducir las distancias, pero no puede suceder que después de hacer un esfuerzo para la solidaridad, quien ha hecho ese esfuerzo acabe recibiendo menos recursos por cabeza que quienes son perceptores de ese esfuerzo. Luego, nosotros quisiéramos un consorcio tributario, digo nosotros, lo pone el Estatuto, lo vio el Tribunal Constitucional, no le vio a esto ningún inconveniente, pues hágase. Y la última R es la de representación a través de un Senado federal que haga de Cámara territorial, no de Cámara bloqueante de una mayoría del Congreso. Ya me pillan. Bueno, entonces, la verdad es que yo creo que el conjunto de reformas o de cuestiones sobre las que podríamos hablar, en el fondo, requieren de una disposición de ánimo y de una voluntad política que quizá en este momento no se dan. Entonces yo me atreví a acabar mi intervención
resumiendo lo que iba a decir los ingredientes de la fórmula del socialismo catalán, o más para los medios de comunicación, la receta de Iceta. Primero, hay que acertar con el método y volver a lo mejor de la política, que es dialogar siempre, de todo, con todos. Aunque no se llegue a nada de momento, hablar es la condición necesaria para la política, y hablar no es ceder, es reconocerle al otro la interlocución. Es garantía de respeto mutuo. Si hablas, no te insultas. Es la garantía de reciprocidad. Y hablar en todas partes, en público, en las instituciones, en la sociedad, en los medios, pero también con discreción, generando complicidad, sin el foco a veces de las expectativas mediáticas. Y por lo tanto, hablar ahora y negociar cuando se pueda, pero hablar desde ya. 2, mantener una actitud positiva, de respeto a todas las ideas, especialmente a las distintas, a las de nuestros adversarios. Ya se entiende, bueno, a veces no lo parece, pero en fin, que todos respetamos las ideas que defendemos, pero sobre todo hay que hacer el esfuerzo de respetar a los demás. Una nueva etapa de cultura democrática que se basa en una cosa fundamental, que es que la diferencia de ideas no ha de impedir la coincidencia en temas concretos. En este país parece que pactar sea rendirse. Pactar no es rendirse, pactar es avanzar y desterrar el desprecio, cerrar la puerta a la animadversión. Yo con estos no hablo, aceptar la diferencia, proteger la diversidad. Oigan, y aprovecho la presencia de José María Álvarez, el secretario general de la UGT de Cataluña. Sí, de la UGT de España, de la Confederación. Yo, para mí, claro, fue más años allí, pero al paso que vas aquí todavía estarás más tiempo. Pero les iba a decir que si los políticos no saben pactar, que pregunten a los sindicalistas cómo se hace. Si no saben, si no pueden, porque hay momentos en los que hay que pedir ayuda. Pues el sindicalismo confederal ha demostrado en momentos fáciles, o en momentos difíciles, en momentos horrorosos, siempre que la tenacidad, la voluntad de acuerdo puede superar diferencias por grandes que sean. Acordar los mecanismos concretos. Aquí siempre tenemos el lío de la bilateralidad y la multilateralidad. Oiga, el acuerdo bilateral que hemos conocido sobre financiación permite, entre otras cosas, que la Generalitat vuelva a participar en los organismos multilaterales. ¿Por qué siempre hacemos las cosas muy excluyentes? La política a veces es en exceso binaria o casi me atrevería a decir bipolar. O todo o nada, o sí o no. Oiga, no. Vamos a negociar y las cosas que requieran de un acuerdo mucho más amplio, vamos a llevarlas a foros mucho más amplios, como se ha hecho siempre. Nosotros necesitamos, y ahora hablo, creo, en nombre de todos los españoles, cooperación. Que las instituciones se entiendan para mejor resolver los problemas. Y es verdad que estamos en un mundo de competencias, ¿no? De quién quiere, quién hace, pero también en un mundo de coincidencias, de concurrencias, de complicidades. Nosotros nos gustaría hacer de la lealtad y de la cooperación el mecanismo fluido que permita avanzar en la práctica, en la transformación federal de España. Y es verdad, queremos fomentar la transformación del Estado, sí, precisamente porque queremos que sea un Estado cada día más eficiente. Y para ser cada día más eficiente, ha de ser también cada día más integrador. Ha de ser capaz de integrar mejor la pluralidad y la diversidad. Y sí, yo ya sé que a veces da miedo, a veces incluso desentierra algunos prejuicios antiguos. Un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Y para evitarme quizá alguna pregunta, añado la coletilla, desde el reconocimiento que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Como todos los estados plurinacionales. No hay muchos que lo reconozcan con esta, digamos, de forma tan expresa, pero es verdad, los estados cada vez más han de servir de componedores, han de servir de rótula, y para ser una buena rótula hay que reconocer a las partes e integrarlas en un conjunto. Eso es el Estado, eso debe ser el Estado. Entonces, queremos ahí reconocimientos de las lenguas, pero queremos también otras cosas. Yo os digo, empecemos a hablar, encontraremos seguramente el mejor nombre que ponerle y luego lo trasladaremos a las leyes. Para lo primero, para hablar de este tema y reflexionar, yo creo que vamos un poco tarde. Merecería la pena haber empezado ya desde hace unos años. Pero desde luego, para cambiar las leyes, estamos a tiempo, tenemos tiempo.
En todo caso, sí que hay una cosa de norma de la receta de Iceta, que es no hacer nada que nos haga retroceder. Es decir, es posible que los avances tarden, pero por favor que no retrocedan. Uy, 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 uy. Nota, Miquel, cuando quieras pasamos al coloquio. Pues acabo rapidísimo. Siguiente ingrediente, buscar soluciones factibles, no entretenernos en las utopías están bien porque nos mueven, pero si uno se encierra solo en la obtención de la utopía, está renunciando a transformar la realidad. Priorizar lo urgente, y lo urgente es el autogobierno. Y miren, necesitamos que el Estado se plantee hacer una Generalitat más fuerte, porque la Generalitat es Estado, forma parte de ese Estado. Y los déficits catalanes son alarmantes, algunos de ellos. Tenemos menos sanitarios que la media española, menos policías que la media española o europea, menos profesores que la media española, y es verdad que hay algunos problemas que tienen que ver con la incompetencia de nuestro gobierno, del gobierno catalán, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con las competencias y los recursos que corresponden. Lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña y lo que es bueno para Cataluña es bueno para España. Esta frase de Pascual Maragall, que además se puede aplicar en sentido inverso, es la que nos debería guiar. Les he dicho ya antes la reflexión sobre la renuncia. Con solo una mitad no vamos a ningún sitio, ni sin la otra mitad, ni contra la otra mitad, y por lo tanto ahí hay que saber encontrar un justo término medio y no olvidar, y acabo casi por donde empezaba, teniendo claro cuál es el destinatario. El destinatario es la sociedad, la Cataluña toda y la España toda. No pensemos solo en una parte, no pensemos solo en los dirigentes, pensemos en los ciudadanos a quienes nos debemos. Y puestos a pensar, pensemos que se ha conseguido en otros momentos en nuestra historia. Hubo estadistas en España y hay estadistas, yo creo, en España. Yo lo que les pido es que se destapen. Pensemos en Suárez y en Tarradellas. Ellos quisieron y pudieron. Y nosotros, si queremos, lo conseguiremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra, por la presentación. Muchas gracias, Miquel. Empezamos por este tema, si te parece. Podría ser por otro, pero vamos por este. Fernando Jáuregui, presidente de Educa 2020, dice: fue usted el primero en hablar del posible indulto a políticos presos y se dice que eso le costó millares de votos en las pasadas elecciones catalanas. ¿Comparte que la prisión preventiva de estos ya dura demasiado? Juanma Romero, del Confidencial... Espera, que esta la contesto, sí. No, que esta ya está. Bueno, la prisión preventiva dura demasiado, sí. Bueno, le siguen preguntando. Juanma Romero, del Confidencial, dice: ¿sería usted partidario de conceder el indulto a los dirigentes del Procés si fueran condenados y ellos lo pidieran, como dijo Teresa Cunillera recientemente? ¿Cree que el Gobierno puede hacer más gestos con Cataluña? ¿Encuentra usted reciprocidad en el Govern y en los independentistas? Carlas Castellón, de TV3, dice: al día de hoy, ¿cómo va su visión de posibles indultos o necesidad de cárcel preventiva? También le preguntan a la señora ministra, y si quiere hacemos una excepción, porque luego todas las demás preguntas estarán exclusivamente dirigidas a usted. Le preguntan a la ministra Batet si usted defenderá en el Gobierno una eventual concesión del indulto a los separatistas presos. ¿Les convendría al Gobierno y a los socialistas que se acelerara el proceso judicial y hubiera sentencias pronto para aplicar de forma inmediata un indulto? Vamos a ver, yo sobre este tema siempre ya me tengo norma de estilo. Respeto a la justicia. Mis opiniones son sin duda importantísimas, pero las que valen son las de los jueces. Y por lo tanto todo lo que diré ahora viene enmarcado en el respeto total y absoluto al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial. Yo creo que sí, la prisión preventiva está durando demasiado, sí, lo pienso. Hay quien dice que es que no hay un mecanismo mejor para asegurar que el
juicio se celebre en condiciones. Yo ahí no me atrevo a entrar, no me corresponde, pero sí, si ustedes me lo dicen. Indulto, mire, yo creo que prefigurar la sentencia, hablar de indulto es prefigurar una condena y es subvertir la presunción de inocencia que rige para todos. Por otro lado, también sabemos que algunos de los eventuales destinatarios de esa medida han dicho que no van a pedir el indulto. Por lo tanto, yo lo que pido es que, quedando, espero, poco tiempo para el juicio, dejemos actuar a la justicia, que es a quien corresponde. Entonces, es verdad, nosotros hemos dicho, y quizá demasiado, muchas cosas. Yo, por ejemplo, alguna vez también he dicho, yo la verdad no acabo de ver cómo encaja el delito de rebelión en lo que sucedió en esa hora y 8 segundos de independencia, pero eso le corresponde a los jueces decirlo. Y como en nuestro país, pues todavía todos, yo el primero, quizá no tenemos la suficiente cultura ni tradición democrática, no está de más recordar una y mil veces que precisamente tenemos separación de poderes para que la aplicación de la ley corresponda a los jueces y no a los demás. Ahora, ¿eso quiere decir que los demás no podamos tener opinión? No, claro que podemos tener opinión, solo faltaría. Y puede ser una opinión discrepante, pero siempre desde el acatamiento a la decisión que tomen los jueces. Entonces, muchas veces se está intentando, yo creo, por parte de algunos, crear la sensación de que, en fin, de que una sentencia es algo muy relativo, de que la opinión de los políticos puede condicionar en un sentido o en otro. Se equivocan. Y yo no sé qué hará el Gobierno de España. Bueno, perdón, sí que lo sé. Respetar la Constitución, respetar al Poder Judicial. Y, por lo tanto, hay preguntas que, en fin, la ministra, si quiere y lo estima conveniente, también se puede extender. Pero yo lo que pido es que hagamos todos un esfuerzo para que los ciudadanos entiendan qué está pasando, cuál es el papel de unos y otros y qué corresponde a unos u otros. Por ejemplo, ahora tenemos en el Parlamento de Cataluña una discusión que en fin, solo Eva Granados, mi portavoz, sigue al detalle, que es si se acepta o no la suspensión de unos diputados al Parlamento que fue dictada por el juez al cerrar la instrucción del proceso. Es una discusión a veces un poco bizantina. Desde el día que llegó el escrito del juez al Parlamento, esos diputados no están cobrando su sueldo. Sí se sigue cotizando a la Seguridad Social porque es una suspensión provisional, temporal, pero ya no cobran su sueldo de allí. Por lo tanto, el Parlamento de Cataluña ya ha aceptado la decisión del juez. Lo que pasa es que algunos quizá necesitan gesticular para demostrar que lo blanco es negro. Claro, es una gesticulación que a veces puede llegar a cansar. Gestos con Cataluña, pero yo ya digo, gestos me suena un poco a tics, ¿no? Gestos no. Lo que hay que tomar son, primero, una orientación política clara, la del presidente Pedro Sánchez. Vamos a abrir el diálogo y vamos a dialogar sobre reformas. Esto es lo que vamos a hacer. Segundo, que esa predisposición, esta orientación política, se vaya traduciendo en hechos. Pues les he citado algunos acuerdos concretos y los que les seguirán en el futuro. Pero eso no es un gesto para Cataluña, eso es parte de una acción política que quiere hacer una España mejor. Y una España mejor es una España que haya sido capaz de encauzar políticamente un conflicto político. Y yo por eso digo, iba a hablar bien del presidente del Gobierno y creo que me he quedado corto. ¿Encontramos reciprocidad? Vamos a ver. Seguramente quisiéramos más, porque siempre los políticos queremos más, pero cuando hay un acuerdo es que las dos partes se han puesto de acuerdo. Y por lo tanto ahí ha habido ya desde el primer momento reciprocidad. Luego a veces pues el Gobierno de Cataluña presenta los acuerdos como si hubieran sido una especie de conquista que han arrancado con sangre, sudor y lágrimas, y el Gobierno de España a veces, como considera que es su obligación, pues tampoco no hace mucha ostentación de ello. En fin, parece que se hayan repartido un poco los papeles, pero la verdad es que hay reciprocidad. ¿Toda la que quisiéramos? No. Y les he explicado, creo, antes por qué no puede haberla. El independentismo necesitará todavía bastante tiempo para reorientar su estrategia y sus objetivos, porque el fracaso que cosechó a finales de la anterior legislatura fue brutal y porque todavía hay hechos que entorpecen la lógica de una política, digamos, que no tenga otro tipo de hipotecas. Acelerar el proceso judicial, es que estamos en las mismas.
Son los jueces los que deciden los ritmos dentro de lo que marca la ley y de las dificultades mayores o menores de un procedimiento judicial. El Gobierno no puede decir, oye, pues me interesaría esto, ¿por qué no me lo tienes para Semana Santa? Pues no va así esto, no va así, pero lo que es más importante, no debe ir así. A mí me daría miedo vivir en un país que las decisiones judiciales estuvieran al albur de una mayoría política o del capricho de la decisión de un gobierno. Es que nuestra democracia fue, entre otras cosas, esto, conseguir que las leyes amparasen a todos y que fuesen aplicadas de forma independiente por un poder que no está subordinado ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Es verdad que tiene un límite el Poder Judicial, ha de aplicar las leyes que han aprobado los diputados y los senadores, pero las aplica el Poder Judicial sin injerencias, y eso es una conquista democrática a la que no estamos dispuestos a renunciar. Y, por lo tanto, algunas de las especulaciones que incluso yo mismo he podido haber provocado en algún momento, pues no contribuyen a que la gente entienda el papel de cada uno. Dicho todo esto, y lo he dicho en mi conferencia, a la justicia corresponde dictar sentencias y a la política le corresponde buscar soluciones. Estamos hablando de ámbitos distintos, de momentos distintos, y nosotros, si no hay reconciliación en Cataluña y en el conjunto de España, habremos fracasado. Y, por lo tanto, nosotros no vamos a cejar en el empeño de buscar esa reconciliación y, en algunas heridas, pues contribuir a que se puedan curar cuanto antes, mejor. Señora ministra, ¿quiere decir algo? No, muchísimas gracias, José Luis, por esta oportunidad impagable que me das, pero hoy es el desayuno de Miquel Iceta y yo tengo muchísimos foros donde respondo todas las preguntas que se me hacen. Incluso para cuando quiera, ya lo sabe, aquí en Barcelona. Amado Lorenzo dice, el presidente de la Asociación Civil Catalana expuso en este fórum que es necesario crear medios de comunicación en catalán en defensa de la permanencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña en España y exigir el cumplimiento de la enseñanza en español. ¿Qué planes propone en esta dirección? Mire, yo como a veces... Bueno, perdone, también le pregunta a Luis Garay qué opina de TV3. Mire, vamos a ver, como tienen las dos que ver, yo igual soy, a veces pienso que soy el último liberal. O sea, los gobiernos no han de crear medios de comunicación o afines o hostiles o medio pensionistas. Lo que sí que hay que garantizar es que los medios públicos sean realmente instrumentos al servicio de todos. Entonces yo le diré, a mí me encantaría que Televisión Española tuviese un mayor todavía compromiso en Cataluña y que ayudase también a que en el resto de España se conociese bien lo que está pasando en Cataluña, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras tradiciones, de la misma manera que debería trasladar a todos los demás lugares pues lo que es la cultura, la lengua del País Vasco, de Galicia, etc. O sea, yo creo que Televisión Española, lo que pasa es que ahora como hay una administradora única, no espero que no se lo tome como una injerencia, pero me gustaría que fuese una televisión federal. Aprovechando que tiene varias cadenas, pues me gustaría que fuese una televisión federal. Sobre TV3, mire, yo le diré, en TV3 yo aprecio un exceso de compromiso en un determinado proceso político. Dicho esto, es una televisión de mucha calidad, con unos periodistas muy buenos. Entonces, me parece que lo he dicho antes en mi intervención, el problema que tenemos en Cataluña no es TV3, que no se engañen, no es así. Si no, a veces hago una pequeña broma, y es que si el problema en Cataluña fueran los medios de comunicación públicos y la escuela, ¿de dónde salió el 1.100.000 votantes de Ciudadanos? ¿Que es gente sin televisión? ¿Que es gente que no fue a la escuela? Por lo tanto, intentemos no simplificar, porque al simplificar uno se equivoca, no por nada, porque equivoca el objetivo. Es verdad que en Cataluña hay una oferta de medios en catalán que podría ampliarse. Claro que podría ampliarse. Ahora, eso responde a decisiones empresariales, eso responde a prioridades. Ha habido, recientemente, por ejemplo, ha habido una noticia de una emisora que quiere ampliar y potenciar una emisora de radio que quiere potenciar su presencia en lengua catalana y que acaba de fichar a un comunicador muy conocido, etcétera. O sea que, en fin, pero eso corresponde a quienes corresponde. Yo no creo en un sistema político que decida lo que dicen los jueces, que decida lo que dicen los medios. Yo no soy de esos.
Lázaro Buenavista dice, ¿cree que el Gobierno tiene bien encaminada la aprobación de los presupuestos? Necesitan como mínimo a la CUP. Tomás Fernández dice, de cara a aprobar los presupuestos de la Generalitat para el 2019, el presidente Torra descarta buscar el apoyo del PSC. ¿Qué opina? ¿Cree que puede cambiar de opinión si no tiene apoyos suficientes de la CUP y de los comunes? Vamos a ver. A mí, la verdad, cuando escucho al presidente Torra muchas veces me quedo muy tranquilo, porque si no nos necesita, pues un problema menos que tenemos, ¿no? Pero no sé cómo se lo harán. Los gobiernos necesitan mayorías para aprobar los presupuestos y, por lo tanto, han de buscarlas. Por ejemplo, yo igual me adelanto, ¿no? Pero si el Gobierno de Cataluña ha tenido tanto interés en llegar a unos acuerdos económicos con el Gobierno de España que deberán estar reflejados en los presupuestos, doy por hecho que harán lo posible porque esos presupuestos se aprueben, ¿no? Pues si no, no entendería nada. En el caso de Cataluña no es exactamente recíproco. ¿Por qué? Porque no estamos aprobando solo unas cuentas. Podemos estar aprobando una determinada orientación política que podemos no compartir. Entonces, yo siempre digo, el Partido Socialista es un partido de gobierno, nos encanta gobernar, nos encanta resolver problemas, nos encanta hacer cosas y, por lo tanto, la predisposición siempre a hablar, a escuchar y a compartir es total, pero hay cosas muy serias que nos separan del gobierno catalán y probablemente hasta que no se aclare definitivamente si va a emprender de verdad la línea del diálogo y la cooperación o si todavía tiene la idea o, en fin, la tentación de volver a las andadas, pues, hombre, si no se resuelve esa incógnita, es muy difícil que cuente con nosotros. Pero ya le digo, nos hemos quedado muy tranquilos porque como no cuentan con nosotros, pues un problema menos. Mireia Garbarera, de RACU, dice, ¿qué le parece que Manuel Valls se presente su candidatura al Ayuntamiento de Barcelona? ¿Está dispuesto el PSC a pactar con él para gobernar y hacer un frente constitucionalista antes o después de las elecciones? María José Pintor, directora de Diario 16, dice, ¿por qué ha dicho que no el PSC a Valls? Bueno, hemos dicho que no a Valls porque es el candidato de Ciudadanos. Quiero decir, yo además les diré, tengo una magnífica relación con él. O sea que no. Yo creo que el último mitin político grande al que ha asistido Manuel Valls es un mitin del PSC en las elecciones europeas de hace 5 años. Por cierto, porque en su partido entonces no le invitaban a muchos mítines y me parece que fue el único mitin de campaña que hizo. Ayer tuve un encuentro con corresponsales extranjeros y les hice una pequeña broma que espero me disculparan, ¿no? Dije, no, la candidatura de Valls ha sido muy bien recibida. Hice una paradiña y dije, en Francia. Y entonces, la verdad es que, miren, nosotros tenemos siempre un gran respeto por nuestros adversarios políticos, siempre. En el caso de Manuel Valls, con el que en determinados momentos hemos compartido militancia, pues es una relación de respeto. Ahora bien, cada uno en política toma sus decisiones y elige su bando. Él ha decidido. Él dice que quiere otra cosa. Yo también quería ser más alto durante mucho tiempo hasta que renuncié. Él es el candidato de Ciudadanos. Y, por lo tanto, nosotros le vamos a dispensar el respeto que siempre dispensamos a nuestros adversarios, pero la consideración de adversario político. La pregunta que dice, ¿y qué pasará el día después de las elecciones? Pues, en primer lugar, habrá que ver qué han decidido los ciudadanos. Yo, si me permiten la broma, es muy probable que el próximo alcalde de Barcelona sea o haya sido socialista en algún momento, porque tal como vamos, que para nosotros es un motivo de mucho orgullo que la gente cuando busca inspiración o cuando busca cantera la encuentra en el PSC. Perdón, ¿dónde le iban a encontrar? Ahora todo el mundo quiere ser Pascual Maragall, y yo siempre digo es que Pascual Maragall, 1, es irrepetible, 2, pero por eso se presenta el hermano, ¿no? Ya, lo que pasa es que cuando Pascual Maragall fue alcalde y fue presidente es porque encabezaba listas del PSC, a las que él, desde luego, aportaba un liderazgo indiscutible y que ya me gustaría a mí poder proporcionar hoy al PSC la misma calidad y capacidad de liderazgo que Pascual Maragall. Yo soy admirador absoluto. Ahora, cuando algunos pretenden ponerse en sus zapatos, pues les vienen grandes, francamente. Y además olvidan, y antes hacía referencia a la ministra,
que el secreto está en la salsa. Tú porque como eres joven, pero los que recordamos algunos comerciales, algunos anuncios, el secreto está en la salsa, y la salsa fue el PSC, que hizo desde luego alcalde a Pascual, como antes había hecho a Narcís, como después hizo a Joan Clos y a Jordi Hereu. Es que nosotros alcaldes de Barcelona hemos tenido 4. Es verdad que ha habido otros alcaldes, no digo yo, pero los alcaldes que han definido la Barcelona a la que hoy todo el mundo quiere volver fueron alcaldes socialistas encabezando listas del PSC, y algunos de los que hoy parecen echarles de menos o con nostalgia los atacaron muy duramente, y no seguiré más. Y por lo tanto, respeto por Manuel Valls, pero nos hace falta tiempo. Menos Lobos Caperucita. José Luis Heras, del Mundo Financiero, le pregunta si no cree que el PSC y el PSOE están orillando la Constitución con sus propuestas en Cataluña, y Marta Pastor le pregunta: ¿nos puede confirmar o desmentir si hay conversaciones entre el Gobierno de España y Puigdemont? Pues mire, la segunda no puedo, porque es que no soy miembro del Gobierno, es que no lo sé ni me consta. ¿Orillar la Constitución nosotros, que somos padres? No únicos, pero es que, en fin, yo la Constitución estoy esperando, casi diría con ansiedad, que llegue el 6 de diciembre para honrar lo que ha sido lo mejor que le ha pasado a España en los últimos 200 años, y creo no exagerar. Ahora, es que la Constitución prevé su reforma. Es que el mejor servicio que se puede hacer a la Constitución es ampliar el consenso de entonces, pero aplicado a las generaciones de hoy. Y ese es el esfuerzo, no solo de los socialistas, sino de todos. Nosotros orillar, nosotros desde la Constitución siempre. Entre otras cosas porque es nuestra. Y me atrevería a decir, más nuestra que algunos que luego se llenan mucho la boca de ella y que parece que ni la hayan leído. Entendido, desde luego no, pero creo que leído tampoco. Antonio Fournier dice, ¿podría analizar, por favor, en clave económica el riesgo político en Cataluña, la seguridad jurídica a medio y largo plazo? La Hacienda catalana está intervenida. ¿Es esa la garantía que salva de un mayor desastre? Y Roberto Parrilla le pregunta, hoy se celebra en Barcelona una importante reunión para impulsar el corredor mediterráneo. ¿No considera usted comprensible que millares de españoles recelen sobre que la inversión que se requiere fortalecería al independentismo y que sería mejor aplazarla hasta que, en su caso, se despejen los peligros de la independencia? Permítame que acabe por el final. Es todo lo contrario. Si España se desentiende, no ya de Cataluña, de Valencia, de Murcia y de Andalucía Oriental, España no es un tiro en el pie, es un tiro más arriba. A ver si nos entendemos. Es que yo no concibo eso de ninguna manera. Eso es equivocar, como decía antes, el destinatario. El destinatario de las políticas no son los independentistas, son los ciudadanos, todos. Hay que convencer, porque es así, a todos los ciudadanos españoles que el corredor mediterráneo les va a beneficiar. A ningún español le puede beneficiar que Cataluña vaya mal. Me atrevería entonces a decir que si piensa eso es que es un mal español. Tenía ganas hace tiempo de decirle a alguien mal español. A quien no le cabe toda España en la cabeza es un mal español, es un español amputado. Por lo tanto, es que el planteamiento ya como ven, en fin, me repugna. Vamos a ver. Cuando se aplicó el artículo 155 se hizo para restituir las instituciones y para dar estabilidad jurídica, institucional y económica a Cataluña. ¿O alguien se piensa que fue por otra cosa? Y además, en este caso, pues la decisión del presidente Rajoy de provocar unas elecciones al Parlamento de forma tan inmediata, que sorprendió a muchos, tenía el sentido ese. Y yo creo que desde este punto de vista las cosas hoy están mucho mejor, a pesar de que haya gente que las quiere ver peor. Hoy, en Cataluña, no hay un riesgo económico ni de estabilidad jurídica institucional. Hoy no existe. Hoy no hay el riesgo de que el Parlamento de Cataluña la semana que viene o la otra declare la independencia. Hoy no existe el riesgo que dentro de 1 o 2 meses se ponga en una votación ilegal una papeleta por la independencia. Y por lo tanto estamos mucho mejor. Es verdad que cuesta ver los efectos que tuvo
el último cuatrimestre del año en términos económicos, porque ahí ha habido informaciones a veces no del todo coincidentes. Yo tiendo a pensar que, desde luego, la inestabilidad lo que provocó es la decisión de muchas empresas de trasladar sus sedes sociales. Eso es un hecho. Por lo tanto, es obvio que lo que motivaba esas decisiones eran errores a no repetir. Yo creo que desde el Gobierno actual de la Generalitat se están emitiendo señales en este sentido de aceptar algunos errores cometidos y de no volverlos a cometer en el futuro. Hemos tenido también ya alguna empresa que ha decidido volver, me gustaría desde luego que fuesen más. Nunca sabremos qué decisiones de inversión o empresariales no se han producido por temor a lo que estaba pasando, pero, en fin, esta especie de lucro cesante cuesta mucho de aquilatar, pero seguramente lo hubo. Porque, claro, en el momento de tomar una decisión de inversión, pues uno prefiere un territorio, digamos, que da garantías de estabilidad a uno que presenta dudas. Yo creo que en estos momentos, afortunadamente, las dudas no están. Afortunadamente, también la economía catalana ha mostrado signos de dinamismo y de esperanza, y nuestro trabajo es conseguir que las cosas no solo se restablezcan, sino que Cataluña pueda seguir siendo uno de los principales motores de España, no por Cataluña, sino porque conviene a España. Las dos últimas preguntas, pido disculpas por las que ya no puedo leerle. Carlos López Combarros dice: la propuesta de reforma de la ley electoral que plantea Ciudadanos, ¿qué ventajas e inconvenientes tendría para España? Y Josep Miquel Gimpera dice: ¿por qué usa usted en el lenguaje Cataluña y España y no Cataluña y el resto de España? ¿No es una concesión absurda al independentismo? ¿Se entiende España sin Cataluña? No, yo uso indistintamente todo. Quiero decir que a mí no me importa. Yo soy español, tan español que por Cataluña haría lo que fuera, no como algunos españoles que harían lo que fuera para que Cataluña no fuese bien. O sea que yo en esto soy muy español, mucho español. No, a mí me parece que la gente que le gusta tanto ir mirando con microscopio los sentimientos, las banderas, las lenguas, a mí siempre me han parecido sospechosos, lo haga quien lo haga, ¿no? Entonces, nosotros usamos la idea de, y yo lo que no uso, porque me suena franquista, es lo de Estado español, es decir, que a mí me gusta mucho más España. Y de España lo que más me gusta siempre es el escudo, lo he defendido muchas veces, porque en el escudo nos vemos todos muy bien reflejados y en muy bonitos colores. De todas maneras, yo creo que habrá que hacer esfuerzos de comprensión mucho más grandes. Yo puedo comprender que haya españoles para los que Cataluña en estos momentos supone como una especie de problema, más que una oportunidad, más que una ventaja. Y en eso, pues seguramente la política catalana ha tenido mucha responsabilidad. Pero precisamente para dar la vuelta a la situación necesitamos que haya compromiso del conjunto de España, compromiso de las instituciones, compromiso en este caso sí claramente del Estado en Cataluña. Y yo creo que eso es parte de la política que ha definido el presidente Pedro Sánchez y vamos bien. Y no sé si había una parte de la pregunta que igual no... dicho la del señor Combarro, quizá... Sí, la reforma de la ley electoral. Perdón, no conozco... mire qué bonito, acabo y ya tengo una... Yo no conozco en detalle la propuesta que ha hecho Ciudadanos y no me gusta hablar por hablar, ¿no? Yo les diré, si a mí me preguntan, ¿usted cambiaría la ley electoral española? Yo diría sí. A mí me gustaría una casi utopía, y es que tuviéramos una ley todavía más proporcional y que además permitiera la elección directa de diputados. A mí el sistema que me gusta, en teoría más, es el sistema alemán, de representación proporcional personalizada. Lo que pasa es que es verdad que los sistemas electorales responden a una lógica del conjunto del sistema político y se han de adaptar bien a la realidad a la que pretenden servir. Y entonces modelos teóricos a veces nos pueden perder. Yo alguna vez he oído, hagamos una ley electoral para que los nacionalistas no pesen tanto. Y eso le diría, a mí me da miedo. Me da miedo. ¿Y por qué no lo hacemos para que las izquierdas no pesen tanto? O para que el PSOE no piense, o mejor, para que el PP no pese tanto. ¿Verdad que no se nos ocurre? Entonces, yo creo que cada ciudadano español ha de tener un voto. Y a ser posible, todos esos votos han de valer lo mismo.
Y además tenemos que tener algún mecanismo que permita equilibrar los territorios, porque es verdad que en España tenemos un problema de dispersión poblacional muy grande que también hay que atender. Bueno, hay que buscar el equilibrio de esas cosas, pero pensar, y por eso mi intervención igual todavía no ha sido suficientemente contundente, que el problema de Cataluña o de España es que hay independentistas es equivocarse mucho. El problema de Cataluña y España es que hay españoles que no están lo suficientemente a gusto, no se sienten lo suficientemente incorporados o integrados. Y entonces nuestra función es intentar resolver ese problema. Y ese problema solo lo vamos a resolver, con perdón, abrazándoles, no pegándoles una patada en la espinilla, si se me permite la última de propina, si me lo permite. ¿Está más satisfecho usted ahora con el papel de Su Majestad el Rey sobre Cataluña que con el discurso que pronunció hace un año? Mire, el rey es el rey es el jefe del Estado. El rey interviene muy pocas veces y es lógico que sea así. Y ahora sé que ahora hay una discusión sobre si el rey no debiera estar aforado. Yo lo encuentro todo muy raro. Si alguien va al Reino Unido y se les ocurre decir que la reina no está aforada, vamos a ver. Nosotros vivimos en una monarquía parlamentaria y el rey no es un actor político en una monarquía parlamentaria. El rey tiene unas misiones muy tasadas por la Constitución y yo creo que las desarrolla con prudencia y más bien con retención, como debe ser, por otro lado. Lo que pasa es que es verdad que en España tenemos una tradición de que cuando las cosas se ponen muy feas, siempre pensamos, a ver si viene el rey y lo arregla. En parte tiene que ver con nuestro recuerdo del 23F, supongo, y con algunos otros episodios de la historia de España. Yo al rey le dejaría que siga ejerciendo su función de la forma digna en que lo está haciendo y no lo intentaría meter. Yo no les voy a gritar viva el rey. No vaya a ser que alguien piense que esto de viva el rey es una cosa solo de socialistas. Yo creo que cuando el rey es un símbolo de la permanencia del Estado, es la única ventaja que puede tener una monarquía, esa permanencia de un símbolo. Y por lo tanto, entre todos deberíamos hacer lo posible porque siguiera siendo así y nadie se pretendiera apropiar o utilizar a Su Majestad. Yo creo que es el peor servicio que se puede hacer a la monarquía. En nombre de Red Eléctrica de España, representada esta mañana aquí por don Antonio Calvo, y de Asisa, de esta organización, don Ramón Casanova, va a despedir el acto. Muy buenos días. El discurso de don Miguel Iceta, desde su mirada de largo alcance, instinto político, pragmatismo y principios sólidos, en estos momentos de confusión nos aclara y nos congratula porque nos dice que las cosas están tomando el buen camino, desde el diálogo con respeto, desde la negociación y desde el pacto. Encontramos muy clarificadora su propuesta de que tiene que haber un acuerdo previo entre catalanes para que después pueda haber un acuerdo político de fondo entre todas las fuerzas políticas que nos lleven a un gran pacto de Estado sobre Cataluña y al posible referéndum que modernizaría la Constitución del 78 y resolvería definitivamente el problema. Ojalá sea así. Muchas gracias, señor Iceta, por su presencia y por su discurso. Muchas gracias, ministra Batet, por su presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.